Mientras tanto, el bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes se mantiene firme más o menos, pues la Marina disparó e inhabilitó a un petrolero iraní que intentaba cruzar. Mientras Teherán revisa la propuesta de paz de Estados Unidos, Trump dice que un acuerdo podría estar cerca. El corresponsal jefe Trey Yingst está en vivo desde Tel Aviv con lo último. Trey, buen día. Sí, hola a todos, buen día. Estamos recibiendo nuevos detalles sobre la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra con Irán. The Wall Street Journal informa que la nueva propuesta de Estados Unidos incluye que Irán entregue todo el material enriquecido, una prohibición de enriquecimiento por 20 años, declarar que no buscarán armas nucleares, desmantelar instalaciones clave, inspecciones si hay violaciones y prohibir el trabajo nuclear subterráneo. El Ministerio de Exteriores de Irán dice que el régimen aún examina el memorando, pero se espera una respuesta en las próximas horas o días. El presidente Trump habló sobre las perspectivas de un acuerdo el miércoles. Estamos en buena forma y ahora nos va bien. Ahora tenemos que conseguir lo que debemos conseguir. Si no lo logramos, tendremos que dar un paso mucho más grande. Pero dicho esto, ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos tenido muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas y es muy posible que logremos un acuerdo. Esto ocurre mientras seguimos los sucesos en el estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, donde el Comando Central afirma que un buque iraní intentó romper el bloqueo naval estadounidense el miércoles. El petrolero fue advertido varias veces antes de que las fuerzas de Estados Unidos dispararan al barco. Los disparos fueron de la ametralladora Gatling de 20 milímetros de un FA-18 Super Hornet que despegó del portaaviones USS Abraham Lincoln. Mientras la región espera ver qué sigue, Israel continúa su ofensiva contra el mayor aliado de Irán, Hezbollah, lanzando un nuevo ataque contra las fuerzas Radwan en Beirut anoche. Mantenemos contacto continuo con nuestros amigos en los Estados Unidos. Hablo con el presidente Trump casi a diario. Mi gente y la suya están en contacto todos los días, incluso hoy. También hablaré con el presidente Trump más tarde esta noche. Hay una coordinación total entre nosotros y no hay sorpresas. Hablé antes con un alto funcionario israelí que indicó que el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán empeora exponencialmente para el régimen y la presión interna aumenta para el gobierno iraní. ¿Chicos? Oye, Trey, ¿tú crees que la Operación Libertad que se puso en marcha el lunes estaba funcionando o no? ¿Y crees que eso influyó en por qué el presidente logró sacarlo adelante? Funcionarios regionales dicen que el proyecto Libertad funcionaba y era una de las cartas que el presidente Trump tiene contra el régimen iraní. Y sigue sumando cartas, me dijo un funcionario, en lo que respecta a la presión sobre este régimen. Una de esas cartas era el proyecto Libertad, la otra el bloqueo naval más amplio de Estados Unidos y también la paciencia del presidente al tratar con el régimen iraní. Irán pensó que podrían cansar al presidente Trump y al final el presidente les dio la vuelta a la jugada. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Y el motivo? Parece que los iraníes están volviendo a la mesa de negociaciones y, al menos según los informes iniciales, haciendo concesiones clave que antes no estaban dispuestos a hacer. Trey, ¿cuál es el cronograma? ¿Cómo se ve esto? Porque hemos visto a Irán retrasar y retrasar. Y aunque dan señales de volver a la mesa de negociaciones, los medios estatales iraníes ya están restando importancia a este último acontecimiento. Así que el cronograma aquí apunta a cuestión de horas o posiblemente días para que los iraníes respondan a esta propuesta estadounidense, un memorando, según nos dicen, que incluye 14 puntos distintos. Y ya escucharon algunos de ellos en el informe del Wall Street Journal de anoche, pero es un bloqueo total a las ambiciones nucleares de Irán. Aseguraría que no solo se exporte el material enriquecido de Irán, sino también que el país, durante al menos 15 a 20 años, no pueda enriquecer uranio dentro de su territorio. Ahora bien, algunos detalles aún se están discutiendo y es probable que los iraníes respondan a esta propuesta de Estados Unidos, con sus propios detalles, pero lo fundamental aquí es que el presidente está trazando un camino muy específico a seguir. Hay dos opciones para el régimen iraní. Pueden elegir la pluma o pueden elegir la espada. Una incluiría la firma de un acuerdo de buena fe que conduciría a negociaciones más detalladas. Y la otra sería que los estadounidenses reanudaran su campaña de bombardeos contra la República Islámica.
Trey, háblame de la parte de China en esto y qué tanto influyó el momento se retrasó la visita con el presidente de China, pero ahora ya sabes, falta muy poco. ¿Qué tanto tuvo que ver ese cronograma con esto? ¿Y cuánto ha afectado esta situación entre Irán, Estados Unidos y el estrecho de Hormuz a China económicamente? Es una gran pregunta y entendemos que los chinos enfrentan problemas serios relacionados con el cierre del estrecho de Hormuz. Recuerden, cerca del 20% del petróleo mundial pasa por esta vía fluvial crítica, pero Estados Unidos solo usa unos pocos puntos porcentuales de su consumo de petróleo de esta parte del mundo. Así que lo que el presidente ha hecho aquí al emitir este bloqueo naval es en realidad un favor, no solo para los chinos, sino también para los aliados europeos. Y es parte de la razón por la que el presidente Trump pide a otros países que se involucren para asegurar que esta vía fluvial crítica esté a salvo. Pero cuando miramos lo que le sucede al régimen iraní ahora mismo y nos alejamos de esta situación, en lo que respecta a su programa nuclear y al estrecho de Hormuz, están bajo una inmensa presión política interna. Este es un régimen que a principios de año vio a decenas de miles de personas salir en distintas ciudades a las calles de su país. Aunque fueron recibidos con munición real, se manifestaban contra las malas condiciones económicas de su país. El bloqueo naval de Estados Unidos ha empeorado este problema, entendiendo que los iraníes dependen de sus exportaciones de petróleo para sostener sus programas internos. Así que esta es una situación en la que el presidente tiene ventaja y control. Y de cara a este viaje a China la próxima semana, sin duda será un tema importante de conversación con los homólogos chinos con los que se reúna el presidente. Buen trabajo, Trey. Muchas gracias. Gracias, Trey. Gracias, Trey. Mientras tanto, el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes se mantiene firme, más o menos, mientras la Marina dispara e inhabilita a un petrolero iraní que intentaba atravesarlo. Mientras Teherán revisa la propuesta de paz de Estados Unidos, Trump dice que un acuerdo podría estar cerca. El corresponsal jefe en el extranjero, Trey Yingst, está en directo desde Tel Aviv con lo último. Trey, buenos días. Sí, hola chicos, buenos días. Estamos recibiendo nuevos detalles sobre la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra con Irán. The Wall Street Journal informa que la nueva propuesta de Estados Unidos incluye que Irán entregue todo el material enriquecido, una prohibición de enriquecimiento por 20 años, una declaración de que Irán no busca armas nucleares, que Irán desmantele instalaciones nucleares clave, inspecciones si ocurren violaciones y la prohibición de trabajos nucleares subterráneos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dice que el régimen aún está examinando el memorando, pero se espera una respuesta en las próximas horas o días. El presidente Trump habló sobre las perspectivas de un acuerdo el miércoles. Estamos en buena forma. Y no nos va bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un gran paso más. Pero dicho esto, ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos tenido conversaciones muy buenas en las últimas 24 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo. Esto ocurre mientras seguimos los acontecimientos en el estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, donde el mando central dice que un buque con bandera iraní intentó romper el bloqueo naval de Estados Unidos el miércoles. El petrolero fue advertido varias veces antes de que las fuerzas de Estados Unidos dispararan contra el barco. Los disparos provinieron del cañón Gatling de 20 milímetros de un F-18 Super Hornet que despegó del portaaviones USS Abraham Lincoln. Mientras la región espera ver qué sucede después, Israel continúa su acción ofensiva contra el mayor aliado de Irán, Hezbollah, lanzando un nuevo ataque contra las fuerzas Radwan del grupo en Beirut durante la noche. Mantenemos un contacto continuo con nuestros amigos en los Estados Unidos. Hablo con el presidente Trump casi a diario. Mi gente y su gente están en contacto a diario, incluso hoy. También hablaré con el presidente Trump más tarde esta noche. Hay una coordinación total entre nosotros y no hay sorpresas. Hablé antes con un alto cargo israelí que indicó que el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán está empeorando exponencialmente para el régimen y la presión interna está aumentando para el gobierno iraní. ¿Tú crees que la Operación Libertad que se puso en marcha el lunes estaba funcionando o no? ¿Y crees que eso influyó en por qué el presidente la canceló? Funcionarios regionales dicen que el proyecto Libertad estaba funcionando y era una de las cartas que el presidente Trump tiene contra el régimen iraní. Y sigue añadiendo cartas, me dijo un funcionario, en lo que respecta a la presión sobre este régimen.
Una de esas cartas era el Proyecto Libertad, la otra el bloqueo naval más amplio de Estados Unidos y también la paciencia del presidente al tratar con el régimen iraní. Irán pensó que podría esperar a que pasara el presidente Trump y al final el presidente les dio la vuelta al juego y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Y el motivo? Parece que los iraníes están volviendo a la mesa de negociación y al menos, según los informes iniciales, haciendo concesiones clave que antes no estaban dispuestos a hacer. Trey, ¿cómo se ve el cronograma en este caso? Porque hemos visto a Irán retrasar y aunque muestran indicios de volver a la mesa de negociación, los medios estatales iraníes ya están restando importancia a este último avance. Así que el cronograma aquí apunta a cuestión de horas o posiblemente días para que los iraníes respondan a esta propuesta estadounidense. Un memorando, según nos dicen, que incluye 14 puntos distintos. Y escucharon algunos de ellos en el informe del Wall Street Journal de anoche. Pero es un bloqueo total a las ambiciones nucleares de Irán. Aseguraría que no solo se exporte el material enriquecido de Irán, sino también que el país durante al menos 15 a 20 años no pueda enriquecer uranio dentro de su territorio. Ahora bien, algunos detalles aún se están discutiendo y es probable que los iraníes respondan a esta propuesta de Estados Unidos con sus propios detalles. Pero lo fundamental aquí es que el presidente está trazando un camino muy específico a seguir. Hay dos opciones para el régimen iraní. Pueden elegir la pluma o pueden elegir la espada. Una incluiría la firma de un acuerdo de buena fe que daría lugar a negociaciones más detalladas. Y la otra sería que los estadounidenses reanudaran su campaña de bombardeos contra la República Islámica. Trey, háblame de la parte de China en esto y qué tanto influyó el momento de la visita que se retrasó entre el presidente y China, pero que ahora, ya sabes, será muy pronto. ¿Qué tanto tuvo que ver ese cronograma con esto? ¿Y cuánto ha afectado económicamente a China esta situación entre Irán, Estados Unidos y el estrecho de Hormuz? Es una gran pregunta y entendemos que los chinos enfrentan graves problemas relacionados con el cierre del estrecho de Hormuz. Recuerden, cerca del 20% del petróleo mundial pasa por esta vía fluvial crítica, pero Estados Unidos solo usa unos pocos puntos porcentuales de su consumo de petróleo de esta parte del mundo. Así que lo que el presidente ha hecho aquí al emitir este bloqueo naval es en realidad un favor no solo a los chinos, sino también a los aliados europeos. Y es parte de la razón por la que el presidente Trump pide a otros países que se involucren para asegurar que esta vía fluvial crítica sea segura. Pero cuando miramos lo que le sucede al régimen iraní ahora mismo y nos alejamos de esta situación en lo que respecta a su programa nuclear y al estrecho de Hormuz, están bajo una inmensa presión política interna. Este es un régimen que a principios de año vio a decenas de miles de personas salir a las calles en diferentes ciudades de su país. Aunque fueron recibidos con munición real, se manifestaban contra las malas condiciones económicas de su país. El bloqueo naval de Estados Unidos ha empeorado este problema, entendiendo que los iraníes dependen de sus exportaciones de petróleo para sus programas internos. Por lo tanto, esta es una situación en la que el presidente tiene ventaja y control, y de cara a este viaje a China la próxima semana, sin duda será un tema importante de conversación con los homólogos chinos con los que se reúna el presidente. Buen trabajo, Trey. Muchas gracias. Gracias, Trey. El presidente Trump presiona a Irán, dijo a Fox que cree que un acuerdo para poner fin al conflicto podría alcanzarse en una semana, mientras los negociadores estadounidenses esperan la respuesta de Irán a la última propuesta. Podría llegar hoy. Ya veremos. Bienvenidos a una nueva hora de America's Newsroom. Soy Dana Perino. Buen día. Soy Bill Hemmer. Buen día a todos en casa. Trazando un rumbo hacia la paz, sonando positivo mientras se mantiene la presión militar para intentar que las conversaciones avancen en la dirección correcta. Ayer un caza estadounidense abrió fuego contra un petrolero iraní que intentaba romper el bloqueo naval. No funcionó y ese enorme barco fue detenido en seco en el mar. Mientras tanto, el presidente sigue centrado en el programa nuclear de Irán, dejándolo muy claro ayer en la Casa Blanca. Esto es muy sencillo. Irán no puede tener un arma nuclear porque, por muy duros que sean, queremos mantenerlos con vida. Queremos mantenerlos a todos con vida. Irán no puede tener un arma nuclear y no la tendrá. Y han aceptado eso, entre otras cosas. Muy bien, una nueva hora comienza ahora. Empecemos en Dubái con Lucas Tomlinson, encargado de los informes una vez más allí. Y Lucas, hola. Buen día, Bill.
Si ese petrolero iraní hubiera estado lleno de crudo, no habría habido timón que destruir porque habría estado bajo la línea de flotación. Es la primera vez en la historia que un F-18 Super Hornet destruye un petrolero usando sus cañones para hacerlo. Y el Comando Central de Estados Unidos emitió un comunicado sobre el incidente diciendo, cito, las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias e informaron al buque de bandera iraní que violaba el bloqueo de Estados Unidos. Bloqueo. Después de que la tripulación del Hasna, como se llamaba el barco, no obedeciera las advertencias, fuerzas estadounidenses inutilizaron el timón del petrolero. El Hasna ya no va a Irán. Así que el F-18 usó sus cañones barriendo el timón de este petrolero iraní descargado mientras intentaba burlar el bloqueo en ruta a Irán. No sabemos de dónde venía en este momento. No es la primera baja singular en la historia. Recuerden aquel F-22 que derribó el globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur hace unos años. Ese Super Hornet despegó de la cubierta de vuelo de 4 acres del USS Abraham Lincoln, estacionado en el mar Arábigo, reforzando el bloqueo. Hay 3 escuadrones de Rhinos, como también se llama a los Super Hornets, a bordo del Lincoln. Top Hatters, Black Aces y vigilantes, aunque funcionarios de EEU insisten en que sigue el alto el fuego. El general King dijo que fuerzas estadounidenses han sido atacadas más de 10 veces en el último mes. Un día después de anunciarse el Proyecto Libertad y antes de descartarlo, Irán lanzó un misil contra un barco francés que cruzaba el estrecho de Hormuz, tras el envío del único portaaviones francés por el canal de Suez hacia el Mar Rojo. Mientras esperamos la respuesta de Irán a la propuesta de Estados Unidos para que desmantele su programa nuclear, entregue su uranio enriquecido y abra el estrecho de Hormuz, China parece querer participar en las negociaciones, recibiendo al ministro de Exteriores iraní una semana antes de que Trump viaje a Pekín. Así que ahora mismo hay más de 1.500 barcos que permanecen atrapados en el Golfo Pérsico, muchos cargados con petróleo y fertilizantes. Normalmente, unos 140 barcos transitan por el estrecho de Hormuz cada día. Hoy, Bill, son solo unos pocos pabellones. Bill. Bien, Lucas, gracias. Lucas Tomlinson abriendo nuestra hora allá en Dubái. Gracias, señor. Mientras Estados Unidos espera respuesta de Teherán, el programa nuclear de Irán sigue siendo clave. Brian Hook, ex representante especial de Estados Unidos para Irán, está aquí. Permítanme introducir el tema. Claro, queremos toda su experiencia, pero esto es del consejo editorial del Wall Street Journal sobre restricciones nucleares. El presidente tiene las cartas para rechazar una mala contraoferta, pues los ataques de junio retrasaron el programa nuclear iraní. Y el bloqueo de Estados Unidos tiene al régimen contra un reloj implacable. La tarea en cualquier acuerdo es asegurar el desmantelamiento nuclear total. Y supongo que ahora mismo estamos esperando a que los iraníes respondan. Es difícil saber incluso con quién nos estamos comunicando. ¿Confiaría en que lo que sea que digan, quien quiera que lo diga, será exacto? Esa es una gran pregunta, Dana. Con el régimen iraní, nunca sabes realmente con qué te vas a encontrar. O sea, podrías estar frente al ministro de Exteriores de un país normal y esa persona hablaría con autoridad por el gobierno. Pero en este caso, Abbas Araghchi, el ministro que mostraron antes con el presidente Xi, es difícil saber cuánto poder o influencia tiene con el líder supremo. Además de eso, el régimen iraní se está comunicando entre ellos con papel y lápiz. Está tomando mucho tiempo recibir una respuesta porque no usan celulares ni están en la misma habitación. Así que la diplomacia tarda mucho. Respecto al punto que mencionaste, Dana, sobre el Wall Street Journal, creo que el presidente Trump ha acumulado la presión económica y militar necesaria para un acuerdo que acabe con el programa nuclear de Irán. Y ahora Irán enfrenta esta elección entre la diplomacia o la escalada. Brian, se han informado que ellos obtendrían un periodo de tiempo. No sé si son 5 años, o 10, o 12, o 15, y ni siquiera sé si eso es aceptable o no. Pero hay un tipo que lidera la Guardia Revolucionaria y su nombre es Ahmad Bahidi. Muchos aquí en Estados Unidos no lo conocen, pero el anterior líder de la Guardia Revolucionaria fue eliminado. Y al hablar de la capacidad de comunicarse, hace solo un mes un grupo de estos líderes estaba reunido y fueron atacados por Estados Unidos y los israelíes. Y se estaban reuniendo bajo los árboles, literalmente. Así que esta gente no quiere volver a estar en la misma habitación porque podrían ser los siguientes en caer.
¿Aceptaría un periodo de tiempo para el programa nuclear que termine el conflicto y traiga una resolución sabiendo que esa ventana se cerrará en algún momento futuro? Creo que lo que se podría tener es un periodo de tiempo para la diplomacia. Tal vez sean 30 días, donde Irán abra el estrecho y haya alguna oportunidad para que ambas partes logren abrir el estrecho. Y luego, durante este periodo de 30 días, esencialmente el presidente aún mantiene toda su influencia militar y económica, pero luego se negocia un acuerdo que pondría fin al programa nuclear de Irán y a su programa de misiles. Nunca se iba a llegar a eso sin este tipo de presión que el presidente Trump ha creado. Si hablar amablemente con este régimen funcionara, lo habrían resuelto bajo el presidente Clinton. Pero este desafío ha eludido a cada uno de los presidentes desde Bill Clinton, el programa nuclear de Irán. Así que creo que el presidente está en una gran posición con este bloqueo naval. Irán se enfrenta a un abismo económico en este momento. Acaban de tener protestas masivas con 5 millones de personas en enero que temen mucho que se reaviven. Y por eso creo que si se logra un periodo en el que se abra el estrecho y se inicien negociaciones para poner fin al programa nuclear, podría ser un muy buen camino a seguir. Brian, ¿podrías darnos 30 segundos sobre lo que piensas respecto a la reunión con Xi la próxima semana que Trump tendrá en Pekín? Bueno, el petróleo iraní y el petróleo que fluye por el Golfo le importan mucho más a China y al presidente Xi que a los Estados Unidos. Tienen un gran interés en que se abra este estrecho. Siempre he creído que hay una oportunidad de trabajar con los chinos para que presionen a los iraníes a tomar mejores decisiones. Como que hay una cosa que no podemos aceptar y es que Irán chantajee económicamente al mundo poniendo una caseta de peaje justo ahí en el estrecho de Hormuz. Estarían ganando, si cobraran $1 millón por petrolero, estarían ganando $140 millones al día. Y por eso no le interesa a China ni a nadie en el mundo. Creo que con esta cumbre que se avecina hay una oportunidad de tal vez involucrar a China para que ayude a terminar con esto. Lo interesante de eso, Brian, es que China va a decir que no es su guerra, pero sí es su petróleo. Sí. Y tiene que resolverse. Gracias por volver. Es genial conocer tu perspectiva. Me encanta verte. Me encanta. Verte, Brian Hook. Gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.